Bien, pues vamos con el teorema de los cosenos. De momento, últimas fórmulas que vamos a ver en trigonometría de este nivel. Tenemos los teoremas de los cosenos. Pasamos a la siguiente lámina. Muy sencilla la deducción. Nos vamos a centrar. Me dan un triángulo ABC, triángulo cualquiera, no tiene por qué ser rectángulo, y los vértices del triángulo son vértice A, por lo tanto, en esa posición estaría el lado A, vértice B, lado contrario es el lado B, vértice C, el lado C. Para deducir el teorema de los cosenos, esas tres expresiones que veis en la lámina, mismo razonamiento que en el teorema de los senos. Mirad, voy a trazar la altura que va desde el vértice C hasta el lado C. Trazamos la altura de ese triángulo, aproximadamente, y la vamos a llamar H. A la distancia que va desde A hasta la base de la altura, lo llamo M. Y lo que sería la proyección de A, lo vamos a llamar N. Empieza el razonamiento extraordinariamente sencillo, prestad atención. Primera cuestión, es evidente que N, ese trocito, es igual que C menos M. Si a C lo resto M, daría N. Segunda cuestión, M es igual a B por el coseno de A. Por si alguien está perdido, lo voy a deducir. Mirad, si yo tomo este ángulo de referencia y lo llamo ángulo A, es evidente que se cumple la siguiente relación. Por definición trigonométrica, el coseno de A, recordad, vamos a utilizar o vamos a deducir el teorema de los cosenos. Voy a utilizar como razón trigonométrica el coseno. Triángulo rectángulo. Coseno de A igual, por definición trigonométrica, cateto contiguo, que es M, partido de hipotenusa, en este caso partido de B. Si despejo M en la expresión, B pasa multiplicando, M es igual a B por el coseno de A. Luego tenemos dos expresiones que sabemos que son ciertas. Las dejamos preparadas. Empieza la deducción del teorema de los cosenos. Triángulo rectángulo, porque la altura forma dos ángulos rectos con la base. Aplico Pitágoras, me queda hipotenusa cuadrado igual cateto cuadrado más cateto cuadrado. Lo tenemos expresado en la lámina. Triángulo rectángulo, aplico Pitágoras. Hipotenusa cuadrado, B cuadrado, igual cateto cuadrado más cateto cuadrado. Teorema de Pitágoras. Partiendo de esas tres expresiones, Pitágoras y esas dos, vamos a llegar a la deducción de esas fórmulas. Mirad, voy a restar esas dos expresiones matemáticas. Si la resto me queda, restamos la expresión de arriba menos la expresión de abajo. Nos quedaría A cuadrado menos B cuadrado igual, al efectuar la resta, se va a H cuadrado. N cuadrado menos M cuadrado. Primer paso, efectuamos la resta. Segundo paso, sustituyo el valor de N en esa expresión. Sabemos que equivale a eso. Quedaría A cuadrado menos B al cuadrado igual N C menos M elevado al cuadrado menos M al cuadrado. Desarrollo la expresión A cuadrado menos B al cuadrado igual cuadrado de una diferencia. Igualdades notables, cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo y el menos M cuadrado. Es evidente que desaparece menos el doble del primero por el segundo. Está ya un poquito saturado. Vamos a ver, repetimos. Cuadrado de la diferencia es cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo y más cuadrado del segundo. Menos M cuadrado, desaparece M cuadrado. En esa expresión
Sabemos que m es igual a esto. Sustituyo la m. Quedará a cuadrado menos b cuadrado igual a c al cuadrado menos 2 por c y por el valor de m que equivale a b coseno de a. En este momento hemos llegado a la deducción de uno de los teoremas del coseno. Despejo a cuadrado y ordeno debidamente. Me queda b cuadrado más c cuadrado menos, ordeno alfabéticamente, en vez de 12b, 2bc. Es conveniente ordenar alfabéticamente por el coseno de a. Teorema del coseno. Tenemos una de las igualdades que vienen dentro de los teoremas de los cosenos. Deberíamos hacer lo mismo trazando la altura que va desde el vértice A hasta la base A, mismo razonamiento, y para obtener el tercero, altura que va desde el vértice B hasta la base B. Resumen al contenido de este vídeo. Mediante este pequeño proceso matemático deductivo, llegamos a esa expresión, denominada teorema del coseno. Hay tres cosenos distintos, tres teoremas de los cosenos. Y fijaros que memorizarla es sencillito. A, B y C son los lados del triángulo, que no tiene por qué ser rectángulo. Y nos dice que uno de los lados al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble de los otros dos por el coseno del ángulo A. Si el lado A es este, por el coseno del ángulo que está enfrentado a él. Teorema del coseno, una advertencia extraordinariamente importante para la resolución de triángulos. Es decir, si conocéis dos lados de un triángulo cualquiera, no tiene por qué ser rectángulo, si conocéis dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, podemos hallar los elementos de ese triángulo. Vamos a hacer ejercicios porque, repito, es una parte fundamental, tanto el teorema de los senos como el teorema de los cosenos en la resolución de triángulos. Damos el tema por concluido, haremos ejercicios.